Bueno, Maite, este próximo llegó el domingo momento. se entregan los Martín Fierro de la radio. Sí, que son premios especiales, lo comentábamos Sí. el otro día, porque por primera vez sucede que por la pandemia no se entregaron, entonces vamos a tener 2019, 2020 y 2021, son más de 40 ternas, 3 estatuillas de oro y también va a haber homenajes, por supuesto, a Magdalena Ruiz Guiñazú y Claro, a por Cacho supuesto. Fontana también. Muy, Va a haber muy un lindo merecidos homenaje. ambos. Yo tuve un privilegio ahí muy importante, una vuelta cuando recibí el Martín Fierro de Oro, Sí, porque me lo entregaron ambos. qué lindo, qué linda Fue imagen. fue un momento alucinante de mi vida profesional, porque el primer Martín Fierro de Oro, la radio, en una gran idea que tuvo Aptra, que fue premiar a la radio por fuera de la televisión, Sí. lo cual significó una gran cosa para la radio, ¿no? Sí, porque siempre quedaba desdibujada, ¿no? Claro, obviamente, exactamente. Y la radio en Argentina es una gran comunidad y por lo tanto merecía un reconocimiento de Aptra de ese nivel, y está súper bueno que ese formato se mantenga en el tiempo, ¿no? Y por supuesto este año estas dos figuras excluyentes de la radiofonía argentina, Cacho Fontana y Magdalena Ruiz Guiñazú, deben ocupar un espacio especial en este ámbito de respeto, de recuerdo y de ponderación. Bueno, en este contexto que describe Maite respecto de que este domingo se entregan los Martín Fierro de la radio, y yo tengo dos nominaciones, me siento un poco obligado a explicar a alguien que le interese, pero no le interesa a nadie, pero qué sé yo, se me ocurre que por ahí algún interés puede tener. ¿Por qué no voy a estar presente, no? Primero porque estoy de viaje, por unos días más estoy en los Estados Unidos. Este fin de semana voy a estar en Nueva York. Saben ustedes que lo invité a mi hermano aquí a los Estados Unidos, que pasó un muy grave momento de salud, así que estoy pasando unos días con él, que para mí es un episodio con Juan, lo conoce muy bien, y Willy también, muy importante. Pero resolví, y me parece lo más apropiado, tratar, digamos, de resignar mis nominaciones a propósito de una historia que voy a intentar resumirles en este momento. Yo recibí mi primer Martín Fierro por mi último año de trabajo en Radio 10, cuando por presión de la señora de Kirchner en su momento y antes del presidente Kirchner ya me habían echado de la radio, ¿no? Por lo tanto, siempre me resultó una situación un poco incómoda, porque yo recibía un premio en nombre de una radio que ya no existía más, tal como la habíamos conocido, tal como la habíamos creado los que intervenimos en la historia de Radio 10 durante tantos años. Yo estuve allí 13 años, ¿no? 13 años. Y por lo tanto, yo no me sentía ya parte de algo que había terminado bastante tiempo atrás. Es decir, Radio 10 dejó de existir como tal cuando Haddad fue obligado a vender, y tiempo después me echaron a mí, y ya no, prácticamente esa radio ya no tenía ni el espíritu, ni el ambiente, ni lo que significó además para la radiofonía argentina la creación de Radio 10. Esta vuelta he recibido 2 nominaciones por mi trabajo en Radio Mitre, y estoy como siempre muy agradecido con Aptra y muy honrado, tan honrado como cuando recibí 6 Martín Fierros por mi trabajo en Radio Mitre, incluyendo obviamente el primero de oro, que lo recibí de manos de Magdalena Ruiz Guiñazú y de Cacho Fontana, nada menos, ¿no? Pero vuelvo a encontrarme con una situación similar a aquella de Radio 10, tal vez algo empeorada, ¿no? Porque en este caso fui yo personalmente quien decidió interrumpir mi relación con Radio Mitre a fines del año pasado. O sea, no es que me echaron o que renuncié, yo la interrumpí prácticamente de un día para el otro. Yo entendí en aquel momento, y fue la explicación que ofrecí con toda sinceridad, es que las cosas tienen un límite, las cosas tienen un final, que después de 21 años de liderazgo en la radiofonía argentina, me pareció hasta inclusive desafiante hacer un cambio en lo que para mucha gente era mi mejor momento profesional. Yo nunca pude verificar semejante cosa, por cierto, pero mucha gente me decía eso. Intenté, considerando que esa etapa como cumplida, construir un proyecto más personal, más parecido a mí, con otro tono y otros temas, que yo creo que está reflejado en este programa, en las actividades que llevamos aquí juntos, con Nico, con Romy, con Maite ahora, obviamente, por suerte, con Juan, por supuesto, y con Willy, incluso
con el propósito de ser un poco más libre y de tratar de ser todos un poquito más globales y hablar de los temas con otros enfoques y haciendo experiencias nuevas. Me resultó que era una etapa cumplida y yo quería emprender otra etapa distinta, justamente, si era cierto el caso, a partir de mi mejor momento. Era mucho más cómodo para mí quedarme en Radio Mitre, no hacer ningún cambio y hacer de cuenta que no pasaba nada y tirar todo el tiempo que pudiera hasta que las cosas un día se terminan, porque ustedes saben que si hay algo que no es eterno es y sobre en esta profesión es el liderazgo y el rating, ¿no es cierto? Es obvio que cuando uno hace un cambio, los cambios generan mucha resistencia, ¿no? Mucha resistencia y sobre todo muchas críticas, sobre todo en un país como Argentina, tan conservador, tan anacrónico, incluso tan achanchado, ¿no? Viste que es un país achanchado, donde básicamente cambiar algo es como una especie de pecado, ¿no es cierto? Pero yo preferí ser más auténtico, y fui lo más auténtico que pude ser, con mi profesión y conmigo mismo, ¿no? Ustedes saben que las críticas, a pesar de que uno dice, nada, a mí las críticas no me importan, las críticas sí importan, ¿no? Y Maite debe ser testigo de las cosas que ocurren con la gente del espectáculo, por ejemplo, sí, que está sometida a críticas espantosas y que a veces te joden, ¿no? Sí, obvio. O sea, no es cierto que a mí me importa que me critiquen, eso no es verdad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que leía críticas en Instagram que me decía, Longobardi, usted se fue de la radio que le dio de comer, ¿no? Yo decía, mire, yo no soy un animalito de un zoológico, ¿no? Que me tiran galletitas para que yo haga monerías, ¿no? Sí. O sea, esa visión del trabajo, esa visión del empleo, es una visión también muy anacrónica, ¿no? Y muy vieja. Hoy en día los parámetros del empleo, de las relaciones profesionales son muy distintos. Y quien no entiende eso, y eso se cambió mucho con la pandemia, no entendió nada, ¿no es cierto? Entonces, a mí yo recibí esa crítica y decía, ¿por qué se creen que yo soy un mono del zoológico? Que me dan de comer y yo tengo que hacer cosas que no quiero hacer, monerías. No, bueno. Entonces, traté de ser lo más fiel posible, y Willy es testigo de este momento, y Juan también, porque fueron de alguna manera depositarios de todos mis secretos, ¿no es cierto? Junto con Esteban Campanella, el gerente de CNN, que tan cerca estuvo de mí y de nosotros cuando yo tomé la decisión de irme de Radio Mitre. Yo personalmente no creo haber perjudicado a nadie con aquella decisión, al contrario, creo que contribuí en parte a dejar una radio en una posición de un gran liderazgo, que aún se mantiene, por cierto, y va a ocurrir por mucho tiempo más, y dejé a todos mis compañeros con trabajo por mucho tiempo, ¿no? Cuando pasamos de Radio 10 a Radio Mitre, uno de los directores de la radio presentaba mucha resistencia a incorporar al equipo de Radio Mitre a mis compañeros de la 10. No quería, ¿no? Entonces yo le dije, mire, si Radio Mitre no los quiere contratar, lo voy a hacer yo, les voy a pagar yo, y como no tengo plata, le voy a pedir la plata prestada a dar. Tuve que utilizar ese método para que Radio Mitre aceptara el ingreso a Radio 10 a Radio Mitre a Alberto Comillot, a María Isabel Sánchez y a Rolo Villar. Esa misma persona me pidió, cuando yo dejé la radio, firmar un acuerdo de no competencia para dejarme fuera del trabajo por mucho tiempo. Por supuesto, yo me negué a firmar semejante cosa, ¿no? Yo personalmente venía regulando y pensando en mi decisión desde hacía algún tiempo. Es decir, el día que decidí renunciar fue el final de un proceso donde se mezcló, obviamente, todo mi interés en producir un cambio radical en mi carrera, en mi mejor momento profesional, pero eso fue acelerado por una serie de situaciones, de incomodidades, porque estaban pasando cosas que no me gustaban. Por ejemplo, saben ustedes, y Juan y Willy, que son quienes más me conocen aquí en CNN Radio, que yo no tengo ninguna tolerancia al maltrato. Ninguna. ¿Sí? Sobre todo cuando el maltrato se ejerce de superiores a subordinados. Es decir, no lo puedo tolerar, digamos, ¿no? Yo tengo y practico un formato de relación con las personas completamente diferente, ¿no? Sí, cuanto
cuanto más subordinada es una persona, mejor debe ser tratada, ¿no es cierto? Entonces, yo empecé a ver dificultades en la radio en aquel momento respecto de las personas subordinadas a los directores de la radio. Por ejemplo, yo toleré una batalla campal contra parte de mi equipo en Radio Mitre, contra Alberto Cornillot, contra Willy Cohen, y contra Carlitos, ¿no es cierto?, a quien uno de los directores de la radio insultó una vuelta de arriba abajo delante mío, delante de otra gente, asunto que a mí me llenó de vergüenza ajena, ¿no? Un directivo de la radio, de los más importantes, me pidió un día que yo no sacara más al aire a Alfredo Leuco. Hacíamos un chiste a la mañana temprano respecto de que Leuco era, Alfredo, que es un querido amigo, era nuestro primer oyente, ¿no? Y entonces él siempre decía algo, yo lo jorobaba con Diego, que era como un hijo de verdad para mí, etcétera, etcétera. Y un día me dijo, mira, ¿sabes qué? No queremos que lo saquen más a Leuco. Pero dime, Leuco es parte de nuestro equipo. Si nosotros hemos contribuido en esa radio a crear un equipo no solamente dentro de un programa, sino en el contexto de una radio, cosa que es muy raro, que había ocurrido en la 10 y se replicó en Mitre, la idea de que todos los conductores y todos los programas éramos compañeros de trabajo. Bueno, a mí eso me molestó mucho, yo nunca lo dije en su momento, tampoco se lo dije nunca a Alfredo porque me dio vergüenza ajena. Yo tenía complicaciones con la radio y con los directores de la radio, y esto para citar solamente algunos ejemplos de lo que significaba la falta de compañerismo, la falta de trabajo en equipo, las internas, los celos, las peleas. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que se iba gestando respecto de mi malestar dentro de una radio que tenía muchos jefes, todos enfrentados entre ellos, lo cual era muy complicado hacer un trabajo en conjunto. Hubo un día en que un directivo de Radio Mitre intentó sin éxito intervenir en un contrato mío con otra empresa que, bajo el argumento de que yo ganaba poca plata, le fue a pedir plata. Presumo que para él, no para mí. Y ese día se terminó mi relación con la radio. Y no me hagan contar detalles, pero hubo un directivo de Radio Mitre, que fue una empresa con la que yo tenía un contrato profesional, y bajo el argumento de que, bueno, finalmente vos sos un boludo, te pagan tan poco, yo te lo voy a arreglar, ¿no es cierto? Y ese día, a pesar de que yo no me fui ese día de la radio, porque tenía que cumplir con un contrato, con un equipo, con una gran responsabilidad, ese día mi relación con Radio Mitre estaba terminada. El día que la Nata me dejó hablando solo, me harté. Es obvio que la Nata no tenía la culpa de toda esta historia, pero ciertamente viste que siempre hay una gota que rebalsa el vaso. Entonces yo venía calibrando un cambio en mi carrera, porque me parecía que es lo que uno debe hacer cuando está en un lugar de excepción y de privilegio, y esta serie de procesos generaron de mi parte un hastío muy significativo. Con independencia de estas circunstancias que me han tocado a mí personalmente, Radio Mitre es una gran radio, con una gran historia, con una historia de grandes conductores. Yo empecé ahí como productor hace 40 años, y los dueños del Grupo Clarín ofrecen todos los días un extraordinario ejemplo de respeto por la libertad de trabajo. Sí, eso sí funciona dentro de Radio Mitre y del Grupo Clarín, ¿no? Jamás tuve, en casi una década que estuve allí, una complicación, un pedido, una presión, un planteo, un punto de vista respecto de mis opiniones personales, de mis reportajes o de mis puntos de vista. Tan abierto es el Grupo Clarín, y esto habla muy bien de ellos, que hoy en día en Radio Mitre hay conductores que hace 2 o 3 o 4 años acusaban en la televisión argentina al señor Manieto de tener las manos manchadas de sangre. O sea que un conductor de hoy de Radio Mitre dijo hace unos años en C5N que Héctor Manieto era un asesino, y exhibió por la televisión las fotos de la familia Zaguier, los dueños de la Nación, como si fuesen criminales buscados por la policía.
Entonces, está en la apertura que tiene el Grupo Clarín respecto de la libertad de expresión, que esto, a la inversa de lo que todo el mundo supone, habla bien de ellos. Es decir, hoy en día los dueños de Clarín son tipos capaces de bancarse a gente que hace no mucho tiempo calificaba al dueño de la compañía de asesino. Pero bueno, total que estos Martín Fierro, que, ¿cómo se llama?, cuyas nominaciones he recibido en estos días, corresponden a este momento que yo estoy describiendo. Y que estoy describiendo y que estoy resumiendo, porque si tuviese que ser más específico, me tomaría hasta las 12 del mediodía y María Laura Santillán se enojaría conmigo con toda razón del mundo, ¿no es cierto? Por lo tanto, no me parece apropiado, ni me parece justo, ni me parece correcto que yo reciba semejante distinción por programas que ocurrieron en este contexto, ¿no? En un contexto muy desagradable, muy tóxico, en algunos momentos muy hostil, y en algunos casos, y con algunas personas en particular, ciertamente muy poco transparentes, ¿no es cierto? Por lo tanto, con toda humildad, le agradezco mucho a Aptra las nominaciones, pero me parece que no corresponden. Creo que estaría bueno que el premio a mejor programa se lo den a María Isabel Sánchez, a Leandro Gonzante, a Rolo, etcétera, a Alberto Comillot, y el premio a mejor conductor que lo dejen vacante para otra oportunidad. Bueno, lamento la lata, pero tenía muchas ganas de compartir con los oyentes de CNN Radio las razones por las cuales no me parecía apropiado ni asistir ni recibir semejante distinción en esta oportunidad. En la próxima, cuando ocurra otra nominación, tal vez en otra compañía como esta, por ejemplo, por supuesto voy a cambiar de actitud y voy a compartir el premio con todos mis compañeros, ¿no? Con Maite especialmente, que es la salvadora de este programa, con Willy, con mi querido Juan, con Romy y con el gran Nico Sinker. Grande, crack. Grande, fenómeno. Bueno, nos vemos mañana. A las 6:05 estamos listos al aire. Chau, chau. Que tengan un super día. Chau, chau. Chau, Marce. Hasta mañana.